Esto es manipulación. Secretos de la psicología oscura. Aprende cómo analizar e influir en las personas. PNL, lenguaje corporal y técnicas usadas por el maestro de la manipulación de masas, Joseph Goebbels. Escrito por Albert Z. Jung. Introducción. La influencia, una de las herramientas más poderosas a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los acontecimientos que han trascendido, desde tiempos inmemoriales, vienen sujetos a la influencia y la manipulación. Desde la época de las cavernas ha existido un líder o un grupo influyente que, más allá de sus condiciones físicas o superficiales, lograba dominar y dirigir a los demás gracias a su actitud y a su posición ante la vida. Se dice que ser influyente, o ser líder, es una cualidad innata. Sin embargo, no necesariamente debe ser así. Hay quienes desarrollan estas habilidades observando, imitando, practicando y pensando. Pero, aunque todos seamos capaces de observar, imitar, practicar y pensar, no todos llegamos a convertirnos en personas influyentes. ¿Por qué pasa eso? Porque la influencia no empieza en el exterior, demostrándole a los demás que eres capaz. La influencia inicia dentro de ti, cuando te convences a ti mismo de lo que eres capaz para luego exteriorizarlo. Así que, si eres de esas personas que se han determinado a ser influyentes, o si ya lo eres, pero te gustaría perfeccionarte y aprender más sobre este maravilloso, pero misterioso arte, deberás empezar por un proceso de transformación interna. Y es que, todo cambio empieza desde adentro, así sea el más pequeño. Nunca podrás alcanzar lo que quieres si no te mentalizas en lograrlo. Veámoslo de esta forma. Para amar a los demás, primero debes amarte a ti mismo. Para respetar a los demás, primero debes respetarte a ti mismo. Para conocer a los demás, primero debes conocerte a ti mismo. Ahora, de la misma forma, pasa con la manipulación. Para influenciar en los demás, primero debes convencerte a ti mismo. Analizándolo desde este punto de vista, entendemos que si la influencia es poder, entonces primero debemos ser poderosos. La clave está en creer en ti, antes que nada, en tu intuición y en tu experiencia. Por lo general, el influyente es el líder, aquel a quien los demás siguen, escuchan y obedecen plácidamente. Esto se debe a que dicho líder genera esa influencia a través de un conjunto de estímulos que hacen sentir a los demás en confianza, tranquilos. Es como un placebo que les permite pensar que están bien, que están en buenas manos. Este libro te dará algunas de las herramientas necesarias para lograr tener un buen nivel de influencia. Estas herramientas debes estudiarlas, interiorizarlas y utilizarlas inteligente y estratégicamente. 1. ¿Qué es la psicología oscura? Si bien la influencia tiene mucho que ver con tu yo interno, aprender a exteriorizarla es fundamental, ya que la imagen, la palabra y el poder de convencimiento serán los recursos que te ayudarán a proyectar aquello que piensas y que deseas que trascienda en un grupo pequeño o grande de individuos. La influencia de una persona no tiene límites. Puedes manipular a 2, 20 o 2 millones de personas. Todo dependerá de tu objetivo, de tus decisiones, de cómo te desenvuelvas en situaciones agradables y desagradables, fáciles y difíciles. Desconozco los motivos por los que hoy has decidido leer este libro, pero hay algo muy importante que debemos aclarar. La influencia se puede utilizar para múltiples fines, ya sean personales, políticos, económicos, sociales, académicos, entre muchos otros. Pero, todos esos fines que hemos identificado, los podemos englobar en dos grandes grupos. La influencia puede servir para hacer el bien o para hacer el mal. Por eso se habla de la influencia como un proceso de manipulación. Esta es una práctica oscura que esconde muchos secretos y muchas artimañas. Una persona manipuladora es consciente de lo que hace y de todos los recursos que tiene a su favor para influenciar en la psique de los demás. La persona influyente no ofrece un placebo. Él o ella en sí mismos son ese placebo. Ese medicamento que necesitan las grandes masas para sentir que están en lo correcto, que están en el camino indicado, que hacen las cosas bien y que están siendo guiados por el sendero y la persona correcta, quien se encargará de llevarlos al éxito o a la salvación. Dentro de todo este poder, la psicología oscura viene a ser una de las más poderosas y efectivas para aquellos individuos que desean conseguir algo, pero que necesitan que los demás crean en él o ella
para lograrlo. Pero, ¿qué es la psicología oscura? Es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento y la mente de aquellos seres humanos que se caracterizan por ser fríos y calculadores. A los más reconocidos como Adolf Hitler o Charles Manson se les identifica con el título de líderes oscuros. La psicología oscura la utilizan los políticos, los grandes empresarios o los líderes de movimientos que han quedado para la historia. Nunca habrás visto que la psicología oscura se haya quedado en planes pequeños. Por lo general, es ambiciosa y calculadora. Esto le permite, a quien la practica, alcanzar el éxito en lo que se ha propuesto, independientemente de lo que sea. 2. ¿Cómo usar la psicología oscura para manipular e influir en las personas? Llevar a la práctica la psicología oscura suele ser un arte que no todos saben ejecutar. Si crees que eres capaz de practicarla, debes iniciar por saber cómo es una persona que utiliza la psicología oscura. Esto te permitirá tener una noción certera de cómo se implementa. De acuerdo con la psicóloga Pilar Muñoz, la persona que desarrolla o que tiene una psique oscura no precisamente tuvo que haber estudiado sobre el tema. Algunos tienen cualidades innatas desde niños. Otros la desarrollan ya sea por experiencias en su vida o intencionalmente, a través del estudio y el análisis profundo del tema en cuestión. La psicología asevera que existen leyes indiscutibles en una persona que utiliza psicología oscura para poder influir en los demás. A continuación, te explicaré brevemente algunas de esas leyes. Aceptar el reconocimiento y evadir la responsabilidad. El manipulador debe aprovechar el trabajo de los demás para obtener mérito. Ser elogiado y reconocido siempre será algo que aprovechará al máximo, ya que le da un reconocimiento público. Es enaltecido frente a las demás personas. Sin embargo, quien manipula no suele trabajar arduamente para lograr la meta. Por lo general deja sobre los hombros de otros el trabajo duro, mientras que él recibe, de forma astuta, el reconocimiento por dicha labor. Asimismo, el manipulador sabe que se siente bien recibir elogios. Por lo tanto, para manipular a los demás, también recurre al elogio. Por ejemplo, Pedro, esta es la tarea más difícil. Te la dejo a ti porque eres el más inteligente del grupo. Además, eres en quien más confío. En este caso, se está elogiando a la persona para que trabaje en temas complejos. Luego, siguiendo con el ejemplo anterior, el manipulador se apropiará del trabajo de Pedro y el reconocimiento más importante no será para Pedro, será para quien lo ha manipulado. El manipulador se aprovecha del talento, los ideales, las necesidades, los intereses y las pasiones de otras personas, con la finalidad de lograr lo que quieren. Sin embargo, escasamente se ven involucrados en los procesos, aunque al final sean reconocidos por ello. La gente hace las cosas por motivos propios, no por los nuestros. Las personas siempre actúan por motivos internos, independientemente de la acción que estén ejecutando. Un individuo puede trabajar ayudando a enfermos o a ancianos. Sin embargo, lo que de verdad impulsa a esa persona no es el enfermo ni el anciano. Es su necesidad de sentirse bueno, de disipar el peso de sus pecados o de superarse. Esa es su verdadera recompensa, no el hecho en sí. Quien manipula conoce muy bien cuáles son los intereses propios de las personas y recurre a estos para motivarlos a actuar. Un manipulador jamás dejará en evidencia cuáles son sus verdaderas intenciones. Estas se ocultan bajo el velo de dichos intereses propios. Es así como muchos reclutadores suelen aprovechar el interés de superación de estudiantes o recién graduados para conseguir trabajadores a cambio de una muy escasa e incluso inexistente remuneración. Trabaja a cambio de experiencia, protesta a cambio de una mejor vida, actúa para redimir tu espíritu. Todo dependerá de a quién manipulas y cuáles son sus intereses principales. Pero, además de convencer, este método es una forma de camuflaje para el manipulador, quien será un ente invisible ante todo lo que acontece. Así, si incentivas a un grupo de personas a manifestar por sus derechos, ellos estarán actuando por sus ideales. Si alguien ajeno a la institución les pregunta el motivo de la manifestación, ellos responderán, por defender mis derechos. El manifestante reafirma su posición, la justifica,
y si llega a darse cuenta de que es víctima de una manipulación, lo más habitual es que lo oculte, por su orgullo o por su ego. En cualquier caso, cuando la manipulación es bien trabajada, el artífice de lo acontecido queda oculto tras una bomba de humo llena de ideales, creencias, deseos y necesidades. La gente rara vez cambia de parecer, aunque le demuestren que están equivocados. Los manipuladores logran que las personas se sumen a su movimiento o plan de forma casi inmediata, implementando factores de carácter emocional. Es ahí cuando el líder oscuro se aprovecha, ya que sabe plenamente que es mucho más sencillo tomar una decisión inicial que retractarse luego. Dicho de otro modo, entrar en el juego es fácil. Pensar, analizar la situación y retirarse es lo realmente difícil. Esto sucede porque las personas siempre tienden a mantenerse fieles a su propia postura o su propio juicio. Ahora, cuando a esto se le suma la presión grupal, el sentirse integrado y el querer pertenecer, el individuo termina por alinearse por completo, siendo muy difícil volver atrás. Aunque otros le demuestran que está equivocado, o aunque las consecuencias de sus actos sean negativas. Imagina que decides lanzarte por impulso a un río que va en dirección a una gran cascada. Una vez ahí, analizas la situación. O nadas contra la corriente para volver a la orilla, o te dejas llevar hasta la cascada. Pero no es solo eso, sino que hay muchas personas que tienen las expectativas puestas en ti, y que esperan que te deje llevar por la corriente, tal como lo han hecho ellos, o como lo harán después de ti. ¿Qué resulta más fácil? Evidentemente lo fácil es dejarse llevar por la corriente, acompañado del apoyo del grupo. Lo difícil, analizar, retractarse y aceptar que te has equivocado, defraudando a quienes te rodean. Pero, además de conocer esta respuesta natural en el ser humano, el manipulador hace lo que esté en su mano para que, quien haya dado el primer paso, siga caminando. ¿Cómo? No solo es la presión de los seguidores del líder, también se involucran consecuencias. Ya entraste. Si te retiras, atente a las consecuencias. Ya entraste. ¿Piensas en salirte? Te explicamos por qué estás equivocado y te motivamos a continuar. Ya entraste. Continúa, y serás el orgullo de todos los que pertenecemos. Estás en lo correcto. La gente toma decisiones según sus emociones y las justifica con hechos. La gente se motiva con emociones: rabia, amor, ira, felicidad, remordimiento, indignación. El manipulador es muy consciente del poder de las emociones, y es el primer recurso que implementa para influir en las personas. Así pues, recurre a la demagogia y a otras herramientas de oratoria y comunicación, que le permitirán ir tras la emoción y no tras la razón. La emoción hace que el individuo actúe por impulso, tome decisiones inmediatas y trate de justificarse con excusas razonables, que terminan siendo dirigidas por la misma emoción. Así se dan las compras por impulso y otras acciones inesperadas o no planificadas. La emoción será el cebo que hará que la gente busque justificaciones propias para unirse a un grupo, y una vez adentro, se ejecuta la norma anterior, lo que le permitirá seguir adelante. Pero la emoción no es solo el paso inicial, sino que el manipulador sabrá repartirla en pequeñas dosis diarias que le permitirán convertirse en la fuente de inspiración y de acción de muchas personas, quienes ven en él una especie de pastor, que guía sus pasos hacia mejores caminos. Como es evidente, la persona que manipula debe conocer, en primera instancia, a las personas que conforman su entorno, sus carencias, sus aspiraciones, su forma de pensar y de ver la vida. Como influyente, es importante que aprendas a ser empático, a ponerte en el lugar de la otra persona para entender su realidad. Una vez que lo has logrado, entonces puedes hablarle y manipularle con una base sólida de emociones. En este punto, ya no estás hablando desde ti mismo, estás hablando desde la psicología de los demás. Por lo tanto, además de ser empático, para poder implementar la psicología oscura, debes ser muy observador. Conocer qué les gusta y qué les disgusta a las personas que te rodean, para poder transformarte en eso. Por ejemplo, al grupo que pretendes manipular, le gusta la música pop. También aman los conciertos y la libertad. Están en contra de la opresión y creen firmemente en el libre albedrío. Entonces,
Es ahí cuando debes empezar a trabajar con la psicología oscura. Una vez que has recopilado los ideales y los gustos de ese grupo, es momento de transformarte en aquello que ellos adoran. Un líder oscuro tiene que evaluar y analizar mucho a las personas para poder convertirse en alguien influyente para ellas, en alguien influyente para ellas. Así, puedes presentarte como un amante de la música pop, el mejor conocedor no solo de los grupos más reconocidos, sino también de su historia y de su significado. Este nivel de profundidad en el conocimiento de sus pasiones será algo que los doblegará, porque verán en ti más que a un fan, a un verdadero conocedor del tema. Una vez que interiorizas todo lo que son y lo almacenas en tu mente, es momento de exteriorizarlo. Pero, una persona que demuestra que sabe demasiado puede generar dos efectos. O se gana la admiración de los demás, o se gana su resentimiento. No hay puntos medios. Por lo tanto, debes procurar ganarte su admiración. ¿Cómo lo logras? A través de las emociones. Debes aprender a mover las emociones de los demás con las palabras y con las acciones. Esta será la carnada que les permitirá dar ese primer paso tan importante en todo el proceso de influencia y manipulación. La psicología oscura es un proceso complejo. Por lo tanto, si quieres llevarla a la práctica, debes proceder con cuidado. No te apresures en el afán de obtener lo que quieres. Un líder oscuro es paciente, porque sabe que lo que hace no tardará en dar sus resultados. 3. Aplicación de la psicología oscura en la vida real. Como has podido observar, puedes aplicar la psicología oscura para conseguir cualquier objetivo que te propongas. Solo debes evaluar bien la situación, el grupo o la persona en la que deseas influir y determinar la mejor manera de hacerlo. Actualmente, muchas personas utilizan la psicología oscura en una menor o mayor escala. Como bien mencionamos en el capítulo anterior, un ejemplo clásico es el de los reclutadores, el de manifestaciones que son motivadas por un líder oscuro, o el de los grupos que hacen deberes que te corresponden a ti. En fin, no importa si tus propósitos son pequeños o grandes, la psicología oscura es una excelente herramienta para lograrlos, con la ayuda o la intervención de otras personas. De hecho, hay quienes sin tener grandes conocimientos sobre un tema o un oficio, logran crear empresas o corporaciones gracias a la psicología oscura. Lo único que necesitan es identificar a los profesionales que se requieren para materializar el proyecto. Una vez los conoce, no hay más que manipularlos para que trabajen en su proyecto. Es de esta forma como el poder de la influencia con psicología oscura lleva a que el proyecto de un emprendedor no profesional se convierta en una empresa materializada y profesional. ¿La fórmula secreta? Un individuo capaz de reunir los recursos necesarios, en este caso, los profesionales, para encaminarlos hacia el logro de un objetivo común. Hablemos de casos reconocidos para entrar en contexto. Charles Manson, el líder de la secta llamada la familia Manson, quedó para la historia por su atroz influencia hacia un grupo de jóvenes para que cometieran delitos muy graves. El objetivo de Manson: crear una guerra racial que le permitiría, según él, posteriormente, conquistar al mundo en un nuevo orden. La herramienta de Manson: la manipulación. Utilizó a varias personas y generó una fuerte influencia en ellos para poder lograr sus objetivos. Pero, ¿cómo lo hizo? Efectivamente, Manson implementó la psicología oscura en cada uno de los miembros de su secta, a tal punto de lograr que ellos creyeran ciegamente en el propósito de este líder oscuro. La familia Manson estaba conformada por jóvenes con carencias emocionales, perdidos en la vida, es decir, sin un propósito claro de sus objetivos. Cuando Manson consigue a estas personas, evalúa su perfil y empieza a actuar en favor de sus objetivos. Aprovecha entonces la carencia emocional de esos jóvenes, haciéndoles sentir importantes, que son valiosos y que, estando de su lado, son y serán importantes. Hace que quienes conforman la secta la valoren, como respuesta a que en este mismo lugar han sido valorados como en ningún otro. Manson también ataca otro punto débil en los jóvenes: su falta de propósito. Entonces, como son individuos que aún no definen su norte, su personalidad y su propósito de vida, Charles aprovecha la oportunidad para llenar ese vacío, convirtiéndose en su brújula. Ahora,
Estos jóvenes con vacíos emocionales y sin una meta en la vida, dentro de la secta, se sienten completos, valorados y con un objetivo que cumplir. Charles utilizó la psicología oscura, evaluó sus creencias, carencias, deseos y debilidades y las aprovechó perfectamente para encaminarlos hacia el logro de su propósito. Una vez convencidos de esta nueva realidad, los integrantes de la familia Manson cometieron históricos asesinatos el verano de 1969, entre los que se encontraba la reconocida actriz Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo. Al parecer, los miembros de la secta no sentían remordimiento por sus atroces actos. De hecho, se dice que después de asesinar a puñaladas al matrimonio La Bianca, dejaron sus respectivas señales, inculpando al partido Pantera Negra, y se sentaron en la mesa del matrimonio a cenar, tranquilos, como si nada hubiese pasado. El día del juicio, las mujeres que integraban la secta acudieron vestidas con sus mejores galas, y todas entonaban a coro una canción. Al parecer, no comprendían la gravedad del asunto. Incluso en este momento determinante, en el que se les dictaminó pena de muerte, los integrantes de la secta seguían bajo la influencia de Manson, a quien habían entregado su vida. Para el alivio o la desgracia de Manson y su familia, la pena de muerte fue abolida, por lo cual su sentencia fue cambiada a cadena perpetua, misma de la que no pudieron escapar. Lo interesante es analizar cómo la psicología oscura encaja perfectamente en el patrón de Manson, a tal punto de que este líder oscuro no tuvo que mover un dedo para poder alcanzar su objetivo. Él, con la manipulación, logró que sus súbditos asesinaran a sangre fría. Sus manos no se mancharon de sangre en ningún momento. Sus huellas no estuvieron en ninguna escena del crimen, ninguna cámara, ninguna evidencia. Manson, gracias a su poder de manipulación, se convirtió en el autor intelectual de una de las sectas asesinas más temidas de la historia, y hoy se ha convertido en un hito que tuvo tantos fanáticos como detractores. La influencia de Manson fue tan grande que incluso después de décadas en la cárcel y hasta el día de su muerte, recibió anualmente más de 1.500 cartas de fanáticos que le seguían por sus atroces delitos. Esto es un claro ejemplo de cómo la psicología oscura puede ser utilizada para conseguir los fines maliciosos de personas con traumas o problemas mentales. Y también es la fiel evidencia de que no es necesario estudiar psicología para convertirse en un experto manipulador. Hay quienes simplemente lo aprenden con sus vivencias pasadas, o es un factor innato en la personalidad del individuo. En el caso de Manson, los antecedentes desde su infancia le generaron tantos problemas que logró forjar una personalidad desviada, con delirios de grandeza y de que el futuro estaba en sus manos. Pero esto no quiere decir que la psicología oscura tenga que ser utilizada únicamente para fines atroces, como el de Manson. Cada persona tiene objetivos y perspectivas distintas de la vida, y la psicología oscura se adapta a la misión que le des. 4. Técnicas prohibidas de las PNL para controlar a las personas. La programación neurolingüística es otra de las reconocidas herramientas que se utilizan para generar influencia en las personas. Aunque el principal objetivo de la programación neurolingüística es aprender a tener el control de nuestros pensamientos y emociones, con la finalidad de exteriorizar lo mejor que hay dentro de nosotros mismos, estas técnicas también son excelentes aliados para aprender a comunicarnos de forma efectiva. Y, como es bien sabido, la comunicación es parte esencial de la manipulación. La programación neurolingüística trabaja con el inconsciente, con cambios internos que nos permiten cambiar la perspectiva interior que tenemos de lo que vemos y de lo que vivimos. Pero no solo es algo que podemos trabajar en nosotros mismos, también podemos hacerlo en otras personas. Las técnicas de reprogramación involucran un conjunto de factores importantes en nuestra vida, más que todo relacionados con la comunicación. De ahí que parte de su nombre sea lingüística. Y si quieres utilizar la programación neurolingüística para influir en las personas, debes saber cuáles son los factores fundamentales que engloban estas técnicas. ¿Cómo procesas la información? Hagamos un ejercicio. Intenta recordar algo de tu pasado, cualquier cosa,
no importa si fue de ayer o de hace 10 años. Lleva tu mente hacia atrás y enfócate en ello. ¿Lo hiciste? Bien. Lo importante en este punto no es saber qué recordaste. Lo realmente determinante es saber cómo lo hiciste. ¿Recuerdas más las imágenes? ¿Recuerdas más las palabras? Si eres de los que recuerda más las imágenes, quiere decir que eres una persona en la que predomina el sentido de la vista. Ahora, si recuerdas más las palabras, es porque tu cerebro le da mayor preponderancia al oído. Imagínate reconocer en los demás cuál es su sentido preponderante. Esto sería una gran herramienta para ti, ya que podrías hacer uso de recursos visuales o auditivos para generar un mayor poder de influencia en aquellos que te ven o te escuchan. Muchos líderes optan por practicar la comunicación haciendo énfasis en ambos factores. Esto les permite captar no solo a aquellos que son auditivos, sino también a los visuales. Conseguir la atención de los demás es sumamente importante para poder generar influencia. Por lo tanto, conocer esta herramienta de la programación neurolingüística te dará algunos tips importantes para que practiques a la hora de conversar, vestir, gesticular, entre otros. La comunicación. Muy ligado a lo que hablábamos anteriormente, la programación neurolingüística aborda todos los esquemas de comunicación intrapersonal e interpersonal. Hablar contigo mismo es tan importante como lo es la conversación con las demás personas. La programación neurolingüística te enseña que no se trata únicamente de que te escuchen los demás, sino también que te escuches a ti mismo. Con respecto a la comunicación con los demás, la más importante al momento de manipular, debes tener en cuenta los dos tipos fundamentales de comunicación, la verbal y la no verbal. La comunicación verbal es la que expresas a través de la palabra, a través de la cual defines argumentos y generas emociones. La comunicación no verbal es aquella que no utiliza palabras, sino expresiones corporales. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te mueves? Eso que proyectas a través de la mirada. Si nos detenemos en los detalles, nos daremos cuenta que los tipos de comunicación van directamente ligados a cómo procesas la información. La comunicación verbal va dirigida a aquellos que son más auditivos. La comunicación no verbal va a aquellos que son más visuales. Sin embargo, reitero, un buen líder, orador e influenciador utiliza ambos recursos armónicamente para poder influir en sus interlocutores. El anclaje. Esta es una técnica muy utilizada para superar fobias o problemas. ¿Cómo? La idea es enlazar aquello que te disgusta o te da miedo a algo agradable. De esta forma, podrás relacionarlo con algo que te gusta, te tranquiliza o te hace sentir bien, ayudándote a hacerle frente a eso que antes le temías. Por ejemplo, una fobia muy común es hablar en público. ¿Cómo hacerle frente a dicha fobia implementando la programación neurolingüística? Asocia ese hecho con algo que te cause paz interior, como por ejemplo un paseo por la montaña. Así, cuando estés ante un público expectante, no estarás concentrado en la presión de los demás o en el temor a equivocarte. Pensarás en esa montaña que te causa paz. Tu ritmo cardíaco, tus nervios, tu respiración entrarán en un estado de relajación que te permitirá darles la cara a tus fobias de forma proactiva. Pero, esto es algo que no solo puedes aplicar contigo mismo, sino también con los demás para influir en ellos. Vamos a retroceder al caso de Charles Manson, para darte una idea de cómo él pudo implementar el ancla de la programación neurolingüística en su secta satánica. La mayoría de los seres humanos sentimos repulsión a los actos vandálicos, y más si se tratan de asesinatos a sangre fría, como en el caso de la familia Manson. Pues bien, Charles Manson no se encargó de buscar a asesinos en serie para conformar su secta. Él buscó a jóvenes que, pudiéramos afirmar, estaban dentro del patrón de lo normal. Pero, entonces, ¿qué lo llevó a cometer tan viles actos? Además de ser víctimas de la psicología oscura implementada por Manson, también fueron víctimas de la técnica del anclaje de la programación neurolingüística. ¿Cómo? Charles manejó con mucha astucia la mente de esta gente. Les prometió un mundo en donde ellos dominarían, en donde serían valorados y respetados. Un mundo en el cual serían reconocidos y no serían relegados.
Los miembros de la secta se imaginaron eso. Era su ideal. Era lo que siempre tenían en mente, y lo que les hacía sentir bien e importantes. Ese mundo soñado, esa promesa de vida realizada por Manson a sus súbditos, fue precisamente el ancla que los llevaría a cometer asesinatos a sangre fría. Cuando estos jóvenes asesinaron a la actriz Tate y a todos los que se encontraban en su fiesta esa noche, recurrieron a ese ancla para asesinar de forma déspota a todos los que estaban presentes. Los jóvenes que participaron en este hecho no eran tan retorcidos hasta que Manson les dio el ancla de una vida increíble a cambio de hacer lo que él les dijera. Así pues, es muy probable que todos los que asesinaron en nombre de Manson, mientras lo hacían, estaban anclados a un pensamiento agradable. ¿Cuál era ese pensamiento? La promesa de un mundo mejor, en donde ellos reinarían. Fue de este modo como un acto tan vil como el asesinato pudo ser tan llevadero para los miembros de la secta de la familia Manson. El tiempo. La programación neurolingüística tiene muy presente el factor tiempo. ¿A qué se debe esto? Si estas técnicas se encargan de trabajar con el ser humano para cambiar su perspectiva, es de entenderse que muchas de estas perspectivas están sujetas a algo que pasó, que está pasando o que pasará. De esta forma, la programación neurolingüística aprecia el pasado como aquel baúl en el cual se acumulan todas las vivencias y de las cuales se pueden sacar muchas cosas positivas. El presente, por otro lado, es lo más importante para estas técnicas, ya que es en donde se están experimentando todos los cambios, todas las experiencias sensoriales que nos llevarán a actuar para cambiar de manera positiva. Y finalmente, en el futuro, se proyecta todo esfuerzo que estamos haciendo en nuestro presente. Es comprensible que todo lo que hagamos hoy es por un mejor mañana. Así pues, ese futuro acumula todos nuestros deseos, aspiraciones y metas. En el proceso de manipulación, por lo general, el líder le da mayor importancia a dos estados del tiempo, el pasado y el futuro. De esta forma, algunos se enfocan en el pasado para evitar los mismos errores y aprender de la experiencia. Por otro lado, están quienes se enfocan en el futuro. Estos se visualizan creando un proyecto a corto, mediano o largo plazo y trabajan para alcanzarlo. Pero, además de las técnicas convencionales, existen otras que pueden considerarse como prohibidas, ya que su principal intención no es mejorar la vida de las personas. Su objetivo es la manipulación. Estas son implementadas por líderes, políticos y otros influenciadores de poder. A continuación, te hablaré resumidamente de algunas. Mantener a las personas en la ignorancia. Uno de los principales motivos de la rebelión, la inconformidad y la superación es el conocimiento. Por múltiples razones, mientras estamos más informados, menos manipulables somos. Por esta razón, una de las técnicas prohibidas de la PNL es mantener a las personas en la ignorancia. Darle el acceso justo a la información necesaria para que puedan trabajar y hacer lo justo para lograr tus objetivos, no sobreinformarlos. Esto los mantendrá sumisos ante tus decisiones y órdenes. El objetivo es motivar a las personas, hacerlas actuar más por la emoción que por la razón. De esta manera suprime su criterio, su nivel de análisis y crítica. La técnica de la distracción. A las personas hay que mantenerlas distraídas de los problemas realmente importantes. Pero, ¿cómo lograrlo? Lo que se necesita es lanzar sobre ellas una tormenta de distracciones que desvíen su atención de lo realmente importante, a otras cosas de menor relevancia. De esta manera, mantendrás a la gente concentrada en cosas irrelevantes. Esto ocupará tanto su mente que no les darás la oportunidad de pensar o forjar un criterio propio y maduro ante lo que acontece. Cuando lo emocional domina a lo racional. Esta es una técnica que te incita a que manipules a los demás a través de la emoción y que los tengas sumidos en ella. De esta forma, las personas estarán regidas por el impulso de la emoción y desplazarán el pensamiento de la razón. El sentimiento de ser víctima, las emociones como la misericordia y la compasión, son algunas de las que se utilizan para manipular a las masas. Tratar a los demás como niños o personas indefensas.
Esta teoría indica que, si tratas a otros como si fuesen infantiles o inmaduros, estos estarán más propensos a responder de la misma forma. Esto quiere decir, responderán con falta de razón, con un pensamiento crítico escaso. Lo que busca esta técnica es adormecer a las personas, cuando reiteradamente los tratas como infantes, ya sea con gestos o frases recurrentes. Estos estarán más predispuestos a responder como tal. Estas son solo algunas de las técnicas prohibidas de la programación neurolingüística, esas que no se profesan a viva voz, porque no tienen otro fin más que manipular a quienes te rodean. 5. Aplicación de la PNL en situaciones reales. La aplicación de la programación neurolingüística se ve en muchos aspectos de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta de ello. La podrás encontrar en las relaciones de familia, amorosas, de amistad, laborales, entre muchas otras. Hay personas que practican la programación neurolingüística sin ni siquiera saber qué es. Por otro lado, hay quienes las implementan estratégicamente en su comunicación para convencer e influir en su entorno. Entre los casos reales en donde se aplica la PNL, se encuentran los psicólogos, los cuales suelen utilizar ciertas técnicas para trabajar en los pacientes que lo requieran. Así, la PNL puede ser aplicada por psicólogos para superar miedos o fobias en sus pacientes. Este último ejemplo se trata de la programación neurolingüística aplicada de forma convencional. Pero, ¿quiénes la utilizan para generar influencia? Aquellos individuos que sacan el mejor provecho del poder manipulador de estas técnicas son los políticos y los jefes, independientemente del rango que ocupen en una empresa. Así, un político que está lanzando su candidatura a un cargo importante optará por implementar la PNL en sus diálogos, los cuales tendrán un gran peso emocional sobre lo racional, para lograr calar en la psicología de sus oyentes. En otro escenario, un político que se enfrenta a serios problemas económicos en su país recurre a la técnica de la distracción para que los gobernados se distraigan en otros temas, mientras los más importantes son pasados por alto. Todos estos métodos son implementados día tras día, no solo por políticos y jefes, sino también por muchísimas otras personas que reconocen en la programación neurolingüística un poder increíble cuando ésta es bien aplicada. 6. ¿Cómo usar el lenguaje corporal para analizar y controlar a las personas? Como hemos dicho a lo largo de este escrito, la comunicación oral es solo una parte de la influencia de una persona. De hecho, se dice que el mayor peso de importancia de la comunicación no está en lo que dices, sino en lo que haces mientras hablas. Y es que, la comunicación más que complemento es una base, y forma parte de una estructura compleja y amplia que es la comunicación. Por lo tanto, para poder desarrollar correctamente la comunicación no verbal y poder influir en las personas de forma efectiva, debes aprender a utilizar tu lenguaje corporal. ¿Qué es el lenguaje corporal? Son todas esas expresiones, ademanes y gestos que haces cuando hablas o cuando estás callado. No importa cuál sea la situación, tu lenguaje corporal siempre dice algo de ti. El lenguaje corporal incluye todo lo visible, lo que proyectas, desde la indumentaria hasta cómo mueves las manos. Esta es la forma que tiene el interlocutor de saber si estás nervioso, si no estás seguro de lo que dices, o si, por el contrario, dominas a plenitud el tema y estás completamente tranquilo con lo que estás haciendo. El poder del lenguaje corporal es tal que hay individuos que se paran frente a una audiencia y empiezan a hablar de un tema del que realmente no saben casi nada. Pero tal es la seguridad con la que se expresan, tal es la imagen que proyectan, que las personas quedan enganchadas a su manera de expresarse, lo que termina por cautivar a todos sus espectadores. Hay también casos completamente contrarios, en los que una persona muy conocedora de un tema, un profesional, habla frente a una gran audiencia. Sin embargo, esta persona es tan insípida, su lenguaje corporal es inexistente, lo que termina por aburrir a toda la audiencia, que termina por ignorarle o por retirarse. Pero, así como hay muchas formas de expresarte, también hay muchos tipos de públicos a los que puedes dirigirte. Por ejemplo, en las iglesias adoran la emoción ferviente y a flor de piel. De los políticos adoran una evidente sobriedad y seguridad, cual padre que guía a sus hijos en el camino.
Por lo tanto, un buen discurso no va a estar sujeto a un mismo estilo de lenguaje corporal. Este cambiará, dependiendo del tipo de personas a las que te dirijas. Como podrás observar, desde el principio de este libro te he demostrado que siempre, antes de realizar cualquier acción para influir en los demás, es indispensable que los estudies, conozcas sus gustos, sus preferencias y lo que de verdad les apasiona. Esta será la única manera de entrar en su mente sin problemas. Ahora, así como existen técnicas de programación neurolingüística, también hay técnicas de lenguaje corporal que sirven para ampliar o influir en las demás personas. A continuación te hablaré sobre algunas de estas técnicas, para que empieces a practicarlas en tu día a día o en aquellas ocasiones en las que buscas influir en otros. Dar la espalda para restar importancia. Cuando te encuentres hablando con un grupo de personas y quieres o necesitas que una persona sea ignorada o se le reste importancia, dale la espalda levemente. Esto hará que pierda protagonismo, ya que está quedando relegado a nivel grupal. En ocasiones, cuando hablamos y le damos la espalda a alguien, pareciera un acto de mala educación. Por esta razón es que debes hacerlo de forma sutil, que no se note que lo estás haciendo adrede. ¿Cómo puedes lograrlo? No le des por completo la espalda. Solo busca una posición en la que se denote que estás prestándole atención a otra cosa o a otra conversación porque te resulta más interesante. La idea es que puedas hacerlo de forma elegante y disimulada. También puedes intentar girar la vista hacia otro lado o entablar una conversación con otro miembro del grupo, desviando la atención del individuo en cuestión. ¿Cuál será el resultado? Si lo haces de forma correcta, las demás personas actuarán en tu favor, al asimilar que lo que está diciendo este individuo no tiene importancia, o que simplemente no es parte importante del grupo. Así pues, todos terminarán enfocándose en otra persona o en otra cosa, ignorándolo. ¿En resultado? Si esa persona está hablando, dejará de hacerlo. Si estaba haciendo algo incómodo, dejará de ser importante para los demás. En fin, quedará relegado por el grupo a tal punto de tener la iniciativa de despedirse y marcharse por su propia cuenta. Retirar el lenguaje corporal. En ocasiones en las que estamos en grupo o solo con una persona, y por una u otra razón no queremos que nos dirija la palabra, una manera efectiva de lograrlo es retirándole el lenguaje corporal. Este ejercicio es parecido al anterior, y por lo tanto, también corres el riesgo de verte como un maleducado si no lo haces de manera sigilosa. Por esta razón te invito a que siempre te mantengas discreto, a que no lo hagas de forma brusca o tosca. Todo lo contrario, debe ser disimulado. Pero, ¿cómo retiras tu lenguaje corporal? Es algo sencillo. Cuando la persona en cuestión te dirija la palabra, tú solo lo que tienes que hacer es procurar que la dirección de tu cuerpo y de tu vista estén centradas en otra cosa, que no sea esa persona. De esta forma estarás evadiendo por completo cualquier intento de comunicación visual. La comunicación visual es sumamente importante. De hecho, es uno de los recursos indispensables de la comunicación. Cuando hay una conversación pero en ella no hay contacto visual, entonces dicho proceso de comunicación está incompleto, y no es seguro que el mensaje haya llegado al receptor de forma efectiva. Lo que puedes hacer es que, cuando dicho individuo se dirija hacia ti, tú coloques tu cuerpo en otra dirección. Además de eso, también lo que puedes hacer es mirar al cielo, al suelo o a cualquier otro punto, y aunado a todo esto, puedes complementar el gesto cruzándote de brazos. Cuando una persona conversa cruzada de brazos, quiere decir que no está siendo del todo receptiva, que quiere mantener cierta distancia y que no está a gusto del todo con la compañía de otro individuo. También, estar cruzado de brazos quiere decir que la persona puede estar molesta, lo que cierra las posibilidades de una comunicación fluida y efectiva. Combinando estos sencillos tips, estarás retirando tu lenguaje corporal. ¿Qué efecto genera el retirar tu lenguaje corporal? El individuo siente que no está siendo del todo escuchado, que su interlocutor no está dispuesto a escucharle y que sus palabras no son bienvenidas. Pero, cuando le manifiestas esto a través de tu cuerpo, es probable que esa persona, conscientemente, no lo asuma de ese modo. Sin embargo, su inconsciente, que es mucho más astuto, sabe que debe retirarse o que, sencillamente,
no va a lograr nada dirigiéndote la palabra. Así que, como en el caso anterior, preferirá distanciarse, callarse o marcharse. Estas dos técnicas son utilizadas por las personas influyentes cuando hay alguien más que quiere interrumpirles. ¿Quiere ganarse el protagonismo o quiere sabotear? La mejor manera de evadir dicho saboteo es utilizando el lenguaje corporal en su contra, dirigiendo tu atención hacia algo que tenga mucha más importancia o hacia cualquier cosa excepto hacia esa persona. Esto sirve en la manipulación para que tu público, o el grupo en general, tenga su atención fijada en ti. Para lograrlo, no solo debes controlar lo que haces tú, sino también lo que hacen los demás, por lo que será indispensable que cuentes con las habilidades no verbales necesarias para mantener cautivo a tu público, a pesar de que haya individuos que no estén dispuestos a escucharte o que quieran aprovechar la oportunidad para destacar sobre ti. Sonríe. Puede que parezca algo demasiado sencillo, que sea algo que hagas de forma recurrente, o que, al contrario, no lo hagas nunca. El punto es que, para poder lograr manipular a las personas, es importante que les caigas bien. Es difícil generar influencia en alguien más cuando dicho individuo tiene un mal concepto de ti o tiene prejuicios en contra de ti. La mejor manera de evitar todos esos malos conceptos y que puedas dar los primeros pasos efectivamente es que aprendas a sonreír y que la sonrisa, aunque no lo sea, parezca elocuente. Pero, ¿cuándo debes sonreír? Debes hacerlo en todas aquellas ocasiones en las que necesitas agradar a alguien. Es más factible que le caigas bien a alguien cuando esa persona ha recibido una sonrisa de tu parte. De la misma manera, dicha persona estará abierta a responderte con la misma sonrisa. La sonrisa es una manera de obligar al otro a sentirse agradado por ti. Cuando alguien te sonríe, te está dando algo positivo de sí mismo, lo que resulta en un mensaje positivo y estimulante. Recuerda, no es que intentes caerle bien a todo el mundo. Es que aquellas personas que desees manipular deben tener un concepto positivo de ti. Y cuando les regalas una sonrisa desde el primer momento, estarán predispuestos a pensar que eres una persona agradable y gentil. Sonreír desde el momento que conoces a alguien es como preparar el terreno para la cosecha. Es como aplicar fertilizante en una siembra, porque estás generando un concepto bueno, o al menos agradable. Y esa persona, al momento de hablar contigo, estará predispuesta a escucharte ya que tiene la certeza de que está tratando con alguien que es de verdad agradable. Y esto no quiere decir que no seas agradable, sino que, cuando se trata de manipular, es más importante lo que aparentas a lo que eres. Pero esa apariencia tiene que ser proactiva. Recuerda, nadie va a caer en la manipulación de una persona que tiene una energía negativa, que denigra con la mirada o que parece no ser tratable. Al contrario, mientras más agradable seas, mientras regales esa sonrisa sincera, las personas estarán más abiertas contigo, lo que es un paso importante para ti. Un individuo que está a la defensiva jamás caerá en manipulación. ¿Por qué? Porque siempre está cuestionándolo todo. No confía, no le da buena espina a tu personalidad. Es decir, hay que trabajar el doble para convencerlo. Pero sonreír es una tarea fácil, y no solo eso, sino que también hace que el trabajo en el proceso de manipulación lo sea. Mirada profunda o concentrada. Una manera efectiva de generar conexión con alguien más es utilizando una mirada profunda con la otra persona mientras entablan una conversación. Pero tampoco exageres. No se trata de una mirada intimidante ni mucho menos. Hablamos de una mirada concentrada, directa a los ojos de quien habla, que denote que de verdad estás prestando atención a cada una de sus palabras. ¿Para qué sirve la mirada profunda? Cuando implementas esta técnica, tu interlocutor o tus interlocutores sienten que les estás prestando atención, en el caso de que ellos estuviesen hablando. Ahora, en el caso de que tú estés hablando, mirar directamente a cada uno de tus oyentes les obliga a que tengan puesta su atención en ti, porque ellos saben que tú les estás mirando y que tienes su atención fija en ellos. Entonces, se trata de un dar y recibir. Cuando tú estás escuchando a alguien a quien quieres manipular, debes hacerlo sentir importante. Por lo tanto, deberías escucharlo atentamente, porque escuchar no es solo oír lo que la persona dice, también es demostrarle que lo haces. ¿Cómo?
observándolo. Lo increíble en este punto es que esa mirada no solo va a servir para que la persona se sienta escuchada, sino que como consecuencia de esa misma acción, el individuo estará más dispuesto a contarte sus cosas, sus creencias, sus necesidades y sus incomodidades. ¿Por qué? Porque te nota interesado, y eso lo inspira a seguir conversando contigo. Es ahí cuando se crea una conexión importante entre tú y la persona en la que quieres influir, porque le harás sentir importante y también le prepararás. Porque así como tú le has escuchado atentamente, él o ella se sentirán en deuda contigo y al momento en que hables con ellos, como gesto de agradecimiento inconsciente, estarán muy atentos a lo que estás diciendo. Estando predispuestos a escucharte porque eres una buena persona, porque los has escuchado y porque hay más confianza, entonces el proceso de manipulación es mucho más sencillo. No tienes que hacer esfuerzos sobrehumanos para captar su atención, porque ya la tendrás en tus manos. Solo queda hablar, utilizar las técnicas de programación neurolingüística, de psicología oscura, entre otras, para que tus palabras sean influyentes y aproveches todo el tiempo que dispones, ya sean horas y minutos, para generar una influencia de alto impacto. Pero recuerda, para recibir hay que dar. Así que no seas egocéntrico ni egoísta con quien quieres manipular. Al contrario, sé agradable, sé un buen oyente. Esa es la llave que te permitirá abrir la puerta de sus mentes sin tener que forcejear demasiado. Muchas veces el poder de la escucha es mucho más poderoso que el de las mismas palabras habladas. Solo con el simple hecho de escuchar y demostrar que estás haciéndolo, es una forma de ir preparando todo para que esa persona, más adelante, te vea como un apoyo, como alguien en quien se puede no solo confiar, sino también creer. Cuando no miras a la persona que te habla, o con la que hablas, la comunicación es inefectiva, porque estás practicando lo que hablamos anteriormente. Estás retirando el lenguaje corporal. Y esto no debes hacerlo con aquellos que de verdad te interesa que te tomen confianza. Así que, ya sabes, cada vez que escuches o hables con alguien en quien quieres influir, míralo con profundidad e interés. Ese simple hecho se te retribuirá con creces en el posterior proceso de manipulación. Genera proximidad. Si quieres que la persona se centre en ti, además de una conversación interesante, el lenguaje corporal también es muy importante. Generar proximidad física con el individuo durante la conversación hace que la intensidad del interés en la conversación se agudice. Además, esto genera cierta complicidad que hace que ambos, o él, sucumba ante tu dominio de manera paulatina. Pero, ¿cómo generar proximidad física con una persona durante una conversación? Esto es algo que, así como los otros ejercicios, debe hacerse sutil y paulatinamente. De lo contrario, no va a resultar, y terminarás proyectando una actitud extraña. Lo que debes hacer para lograrlo correctamente es ir alejándote poco a poco de la persona que te habla. Existen diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, si están sentados puedes inclinarte hacia atrás muy sutilmente. Esto obligará a la persona a irse hacia adelante, inclinándose hacia ti para poder seguir con la conversación. Ahora, si están de pie, puedes intentar hacer lo mismo, pero esta vez no con tu cuerpo, sino con tu voz. Empieza hablando normal, pero mientras pasa el tiempo, haz que tu tono de voz sea cada vez más bajo. Si tu interlocutor está interesado en lo que dices, él se acercará con la intención de escucharte mejor. Como has apreciado, ambas técnicas deben hacerse de forma disimulada, y para que funcione debes haber preparado el terreno. Con esto quiero decir, debes haber empezado una conversación de interés. Pero, ¿con qué finalidad se puede utilizar la proximidad? Puedes implementarla para distintos fines. Por ejemplo, si quieres comprobar que la otra persona está realmente interesada en lo que estás diciendo, puedes aplicar esta técnica. Así tendrás la certeza de que, en verdad, tu poder de influencia está surtiendo efecto. También pasa si la persona está hablando y tú eres el oyente y quieres comprobar si dicha persona realmente está interesada en hablar contigo. Si haces este pequeño ademán y el otro se inclina hacia ti para seguir hablándote, quiere decir que tiene toda la intención de mantener la comunicación y está muy interesado en que lo escuches. Pero, además de un método de comprobación, esta inclinación también es factible para que la otra persona no se sienta dominada. Es decir, si tú estás hablando con alguien con la finalidad de manipularle,
pero quieres que esa manipulación no sea tan evidente. Puedes inclinarte hacia atrás. Si la persona está interesada, se aproximará a ti. Y esto también le dará una sensación de poder que evitará levantar sospechas de que se trata de una manipulación. De manera visual, esa persona te domina y eso te hace sentir superior. Pero la realidad es que tú estás incentivando esa sensación, con la finalidad de que no sospeche que la verdad es que está siendo víctima de manipulación. Esta técnica se utiliza en casos concretos y es aplicable más que todo cuando hablas con una sola persona. ¿Se puede aplicar en una conversación con varias personas? Es factible. Todo dependerá de la situación en la que se encuentren y está en tu poder comprobarlo. 7. Usando el lenguaje corporal en la vida diaria. Cuando se trata del lenguaje corporal para manipular, tú debes saber cuándo aplicarlo. Sin embargo, existen ciertas ocasiones que no debes desaprovechar para implementarlo, ya que esto te permitirá tener una mejor comunicación, no solo con las personas en las que quieres influir, sino también en tus relaciones interpersonales a nivel general. Algunas de las ocasiones en las que debes sacar el máximo provecho del lenguaje corporal son las siguientes. Cuando conoces a alguien. Utilizar las técnicas de lenguaje corporal cuando conoces a alguien te permite agradar a esa persona. Esto es un plus para ti, ya que estarás poniendo en práctica el nivel de influencia que tienes con estas prácticas. Cuando hablas con alguien. Las conversaciones entre dos personas son muy interesantes, porque te permiten evaluar tu nivel de influencia con el lenguaje corporal centrándote en una sola persona. Esto, a su vez, te dará la oportunidad de ver cómo responde la otra persona, y si su reacción ante tu influencia es positiva o negativa. Con esto, te das cuenta de qué debes mejorar en tu lenguaje corporal. Conversaciones grupales. Siempre es bueno llevar a la práctica el lenguaje corporal cuando estás hablando en un grupo. Así que, si tienes la oportunidad de asistir a conversatorios, o mejor aún, hacer una presentación pública, ya sea en tu trabajo o en tu escuela, no la desaproveches. Es momento de jugar con tu tono de voz, tu sonrisa, tu mirada y tus gestos. Durante tu día a día, tienes miles de oportunidades para usar el lenguaje corporal, en especial las técnicas de manipulación que gradualmente irás mejorando. Lo único que necesitas es tener a un interlocutor que te escuche y al que puedas observar con detenimiento. ¿Un consejo adicional? Mírate al espejo y practica estas técnicas. Así tendrás más seguridad de ti mismo al tener una idea de cómo te ves o cómo puedes hacerlo de forma no obvia. Así que, no lo olvides. Para alcanzar la excelencia, el lenguaje corporal lo puedes utilizar incluso cuando estés solo. Así se volverá parte de ti y con el tiempo, te saldrá con naturalidad. 8. Técnicas secretas para manipular y controlar, al estilo Joseph Goebbels. La propaganda nazi ha sido uno de los referentes históricos en asuntos de manipulación de masas. Adolf Hitler tenía a los mejores asesores para controlar el inconsciente colectivo y hacer que todas las personas creyeran fervientemente en el ideal nacional socialista. Goebbels, considerado el padre de la propaganda nazi, regía todos sus métodos de manipulación de masas, implementando 11 leyes, que de una u otra forma serían las herramientas implementadas en la posteridad por gobiernos de todo el mundo. A continuación, te explicaré brevemente cada uno de los principios de la Alemania nazi practicados por Joseph Goebbels. Principio de la simplificación. También se adoptaba una única idea y símbolo. No había subdivisiones que fragmentaran el partido. Todo se simplificaba incluso a los enemigos. Principio del método de contagio. Los diferentes enemigos o contrincantes del partido conforman un todo. Esto quiere decir, veían a todos los enemigos como un enemigo único. Coloquialmente podríamos afirmar que meten a todos los enemigos en un mismo saco. Esto genera un mayor enfoque. Principio de transposición. Responder los ataques con otros ataques. Atribuir los errores y defectos propios al enemigo. Y si te encuentras en una posición complicada en donde no puedes negar las malas noticias, entonces es momento de inventar otras noticias como método de distracción. Principio de exageración. Cualquier anécdota o noticia que venga del enemigo, por más sencilla que sea, debe divulgarse como una peligrosa amenaza. Principio de vulgarización.
Toda propaganda y esfuerzos de comunicación realizada por el partido debe estar dirigida al menos inteligente de las masas. Mientras más grande la masa, más pequeño el esfuerzo mental que se debe realizar. Principio de la orquestación. La propaganda tiene que abarcar un número reducido de ideas, pero éstas deben comunicarse de múltiples formas. Al final, siempre se terminará diciendo lo mismo. Principio de la renovación. Hay que exponer constantemente nuevos juicios y argumentos a través de los medios. Esto hará que cuando el enemigo responda ante las acusaciones, las masas ya estén interesadas en otro tema más actual. Principio de verosimilitud. Consiste en crear argumentos basados en distintas fuentes. Principio de la silenciación. No hablar sobre aquellos temas en los cuales no se posee un argumento sólido. Hacer caso omiso a las noticias que le dan valor positivo al enemigo. Todo esto con ayuda de los medios de comunicación. Principio de la transfusión. Toda política se basa en algo histórico, que ya existió o se practicó antes, como por ejemplo, las tradiciones, la cultura, los prejuicios o el odio. Con base en esto, hay que generar actitudes primitivas en las masas. Principio de la unanimidad. Hacer que las personas se convenzan que están pensando como todo el mundo. Así, todos creerán estar en el camino correcto. 9. Usando las técnicas de Joseph Goebbels en la vida real. Los principios de Goebbels son implementados por aquellas personas cuyo único y principal fin es manipular a los que están en su entorno. Estas técnicas suelen aplicarse a grupos de personas, ya que están dirigidas esencialmente a las masas. Cuando te diriges a un grupo de personas, las cosas cambian, porque éstas pierden un poco o por completo la individualidad para adaptarse al grupo. Así pues, es recomendable que apliques las técnicas de Goebbels en grupos. Pero, ¿cómo puedes llevar estas técnicas a la vida real? Tienes muchas oportunidades de aplicarlas en tu vida. Por ejemplo, puedes implementar el principio de la verosimilitud cuando quieres dar argumentos contundentes. Puedes usar el principio de la unanimidad en tu grupo de la escuela, para convencerlos de algún concepto. Puedes usar el principio de la orquestación para convencer a las personas de alguna idea en particular. Todo deberá llevarlo al contexto en el que te encuentres. No importa si es familiar, social, laboral, de relaciones, entre otros. Lo importante es que, al momento de aplicarlo, lo hagas con conciencia y con mucha sutileza. Recuerda que siempre habrá personas dispuestas a cuestionarte, y siempre deberás estar cuidándote de ellas, o al menos, estar al pendiente de sus acciones. Los principios de Goebbels no son algo que puedas aplicar en tu día a día, porque diariamente no tenemos la oportunidad de aplicarlos, al menos que seas parte de un partido político o de un movimiento cualquiera. En estos últimos casos, te invito a que te animes a que saques todo el provecho de estas poderosas técnicas para la manipulación de las masas. 10. ¿Cómo usar la psicología oscura, PNL y lenguaje corporal en los negocios? Utilizar estas técnicas en los negocios es una excelente táctica, ya que te permite generar relaciones estrechas y de excelencia, no solo con tus socios, sino también con tus empleados, generando un sentimiento de fidelidad y pertenencia que les permita dar lo mejor de sí. ¿Cómo puedes usar la psicología oscura en los negocios? Primero que nada, debes analizar a las personas que trabajarán contigo. Asegurarte de que necesitan ese trabajo. ¿Cómo? Indagando en sus deseos y necesidades. Así puedes seleccionar a un personal que se comprometa con tu propósito. Otra forma de utilizar la psicología oscura es dándoles a entender a todos los trabajadores que deben trabajar por ellos mismos, para lograr sus metas de superación, no únicamente por el negocio. Aplicando esto, les estarás dando un motivo más fuerte para permanecer y perseverar. ¿Cómo puedes usar la PNL en los negocios? Puedes aprovechar todas las oportunidades que tienes de hablar con tus socios y empleados para implementar la PNL. Por ejemplo, puedes utilizar la técnica del anclaje para que tus empleados se visualicen en un año si dan todo de sí en este negocio. De esta forma, ellos trabajarán y se sacrificarán, pero no por la empresa, sino por sí mismos y por la recompensa que obtendrán en un año. Se visualizan en algo que les genera placer y emociones positivas.
Puedes también, en una que otra ocasión, tratarlos como personas indefensas. Así, ellos responderán de la misma manera. Es importante que seas un líder motivador, que semanalmente le dé dosis de emociones a sus empleados. Así, constantemente, ellos trabajarán no solo por la necesidad, sino también por esa dosis de emoción que le inyectas al hecho de trabajar por ese negocio. La emoción puede hacerlos sentir valorados y que verdaderamente importan. ¿Cómo puedes usar los principios de Goebbels en los negocios? Simplifica a la competencia que tienes en el mercado y hazles ver a tus empleados que cada acción suya es una verdadera amenaza no solo para el bienestar de la empresa, sino también de ellos. Repite una y otra vez las metas de la empresa, pero hazlo de múltiples formas. Esta orquestación resonará en su mente, tanto que llegará a su inconsciente y quedará sembrado en este. La orquestación es algo que también puedes aplicar con la publicidad, para que no solo sean los empleados, sino también los clientes los que reciban un mensaje reiterativo pero poderoso. Sé claro. Habla como el que tiene menos conocimientos en tu equipo de trabajo. De esta manera te aseguras que todos te entiendan y acaten perfectamente las indicaciones. También aplica la unanimidad y haz que todos piensen por igual. 11. Conclusiones. Todas estas técnicas te convertirán en una persona influyente en el ramo de los negocios, no solo porque sabrás cómo llevar a un grupo al logro de tus objetivos más ambiciosos, sino también porque sabrás crear relaciones cercanas con cada una de las personas que trabajan contigo, lo que generará una mayor confianza y sentido de lealtad. Todos estos factores son sumamente importantes, y no solo cuando se trata de negocios, sino también en todos aquellos aspectos de tu vida en los que te desenvuelves y necesitas ser influyente para alcanzar el éxito. Ya seas jefe o empleado, profesional o estudiante, padre de familia o hijo, no importa cuál sea tu posición siempre y cuando reconozcas el poder de la manipulación y aprendas a utilizarlo inteligentemente para alcanzar lo que te has propuesto. Es de esta forma como muchas personas han alcanzado grandes rangos en empresas importantes, o como muchas otras, han empezado su propia empresa desde cero. La astucia, la observación y la estrategia son fundamentales para convertirte en alguien que sabe cómo utilizar la mente de las demás personas para lograr cosas increíbles. Esto fue Manipulación, Secretos de la Psicología Oscura,